Desmentido el bulo que circulaba en una publicación de Instagram en la que se apuntaba al intento de atentado terrorista en la cabalgata de Mérida, cuando lo que sucedió realmente fue un incidente protagonizado por un conductor despistado. La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones retoma su mesa informativa instalada en la Plaza de España para mostrar su rechazo a la revalorización de las pensiones establecida por debajo del IPC para este año 2022. La Junta destina más de 20 millones de euros a la transformación digital de ayuntamientos, pymes y autónomos para propiciar la igualdad de oportunidades y mejorar la competitividad del tejido productivo extremeño. Los pabellones municipales de Diocles, Nueva Ciudad y La Paz cuentan desde hace unos días con nuevas porterías con sistema antivuelco, con el que se han jugado mundiales de fútbol sala y balonmano. Este martes tendremos de nuevo nieblas matinales en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros en una jornada que tenderá a cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Recuperamos la normalidad una vez han transcurrido las fiestas navideñas y en La Picota, como cada jornada, nos atrevemos a apuntar lo más noticioso de cada día. Entre ellas comenzamos con las redes sociales, que las carga el diablo, y prueba de ello es el bulo que circuló en una publicación de Instagram que apuntaba a que el incidente ocurrido con un conductor en la cabalgata de Reyes de Mérida se trataba de un intento de atentado terrorista, nada menos. El perfil de Instagram Emergencias Extremadura, que no es ninguna página oficial, apuntaba a que el incidente ocurrido en la noche de Reyes en la capital extremeña en el entorno del puente Lusitania se trataba de un intento de atentado terrorista, cuando en realidad lo que sucedió es que un conductor de origen italiano se despistó y pudo atropellar al público que se congregaba en la rotonda de este puente. Este hombre fue reducido y retenido por su conducta temeraria. Sin embargo, para hacer este bulo, esta cuenta utilizó un vídeo de esta casa, Televisión Extremeña, que ilustraba la noticia real de lo que había sucedido, señalando que se trataba de un conductor inmigrante marroquí que intentó atropellar deliberadamente a un grupo de personas, con el claro objetivo de generar confusión y alerta en la población a través de una noticia falsa con tintes racistas y xenófobos para que circulase por la red. Desde esta cadena denunciamos esta manipulación y condenamos con toda firmeza este bulo, al tiempo que rogamos a los usuarios de esta red social que no contribuyan a difundir noticias falsas como esta. La Plataforma de Mérida en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha retomado su mesa informativa en la Plaza de España tras el parón de estas Navidades. Este colectivo ha vuelto a la calle para reivindicar la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y no están de acuerdo con la estimación que se ha aprobado para este año 2022. El primer punto es la revalorización de las pensiones públicas con el IPC real y blindarlas en la Constitución. Asimismo, seguimos reivindicando la derogación de las reformas laborales que se empezaron a hacer con el gobierno de Zapatero y de Rajoy. El que se cumpla el acuerdo de los derechos humanos europeos sobre una pensión mínima de 1.084 euros, la Carta Social que la firmó España en su momento, pero no lo está cumpliendo. Sueldo mínimo de 1.200 euros. Vuelta otra vez a la jubilación de los 65 años. La no penalización a las carreras profesionales largas. Concretamente, que la gente se pueda jubilar con 40 años, a los 60 años, con 40 años cotizados. Además, han denunciado la brecha que sufren las viudas y viudos al no cobrar la cuantía íntegra de la pensión de su cónyuge y manifiestan su disconformidad por premiar las jubilaciones tardías. Otra cosa que tampoco nos parece bien es el premiar, como parece ser que van a premiar a los que se jubilen más tarde. La igualdad de las viudas, el 100% de la pensión del cónyuge o la cónyuge. En estos momentos me parece que está sobre el 60% que les queda a la persona viuda.
Por otra parte, la plataforma reclama el blindaje del sistema público de pensiones en la Constitución. Así lo ha señalado Manuel Muñoz, portavoz de la misma, quien también ha defendido la puesta en marcha de la pensión mínima que se establece en la Carta Europea. Han determinado que es el 5 y algo, ¿sabes? Porque han sacado el IPC de noviembre a noviembre de cada año. Entonces, este año, a esa fecha, había subido el 5, algo, no sé. Pero en el mes de diciembre ha subido un 1 y pico. Por lo tanto, en el año 2021, el IPC ha subido un 6,7. ¿Qué pasa? Que como han aprobado el que sea en la media anual, pues han dicho de subirnos un 2,5% a la mayoría de los pensionistas. Los que tienen pensiones más bajitas, pues parece ser que le van a subir un poquito más. Pero bueno, eso está todavía por determinar. Es una incongruencia y una injusticia el que sigamos perdiendo poder adquisitivo cada año. Pues si sube un 6 y pico por ciento, pues nos tiene que subir el 6 y pico por ciento. El director general de Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Pablo García, ha dado a conocer este lunes en la sede de Presidencia de Mérida la disposición de más de 20 millones de euros para invertir en infraestructuras de telecomunicaciones en la región. Para ello se han establecido diferentes medidas para administraciones locales en materia de turismo inteligente y movilidad turística. Las hemos trabajado durante la pandemia. Y bueno, ya os podéis imaginar de cuál fue nuestra carencia más importante durante la pandemia y los servicios que más necesitaban de esas ayudas digitales, y son turismo. Entonces sacamos dentro de esas ayudas de pueblos inteligentes dos medidas, una de turismo inteligente y la otra de movilidad turística. De la de turismo inteligente han salido beneficiarios 109 ayuntamientos y de movilidad turística 30. En total, unos 2,5 millones de euros. Fueron en total 124 ayuntamientos, pero fueron 54 de menos de 1.000 habitantes y 19 de menos de 500 habitantes. Y el más pequeño fueron 75 habitantes. O sea, que es la importancia de esos pueblos inteligentes haciendo caso a esa ruralidad y que tanto tenemos que trabajar. Por el otro lado, por la otra banda, con ayuntamientos de más de 10.000 habitantes fueron en total 4. Además, dentro de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, nuestra comunidad ha recibido casi 10 millones de euros para 4 líneas de ayudas dedicadas a infraestructuras de telecomunicaciones. Casi aproximadamente 10 millones de euros, ¿vale? Son 4 líneas que estamos ya viendo cómo trabajar estas infraestructuras de telecomunicaciones. Las 4 son polígonos industriales o agrupamientos de empresas, centros públicos de referencia, lo que son bonos digitales para personas vulnerables y comunidades de vecinos. García ha explicado que el año pasado acabó la 4ª convocatoria de ayudas para ayuntamientos que tienen que ver con el sector turístico. De las 14 soluciones elegibles, más del 80%, pues fueron peticiones de web turística básica, rutas turísticas, audioguías, sistemas físicos integrados con el turista, oficina de información turística del siglo XXI, soluciones de conteo de personas y control de flujo y realidad aumentada para estas aplicaciones turísticas. En cuanto a movilidad turística fueron básicamente 3. La primera referida a tráfico de pasos de cebra inteligentes, la segunda aparcamientos de superficie y también cámaras de tráfico. Estamos ya trabajando en la segunda convocatoria para tan pronto podamos, ya estamos ahí elaborando toda la documentación, toda la información, y la idea es aumentar estos servicios, ¿vale?, sobre esas infraestructuras que comentaba al principio. Hasta el 31 de diciembre las pymes y autónomos han podido acogerse a ayudas para la 3ª convocatoria de comercio electrónico y TIC, con un total de 2 millones de euros. Han sido beneficiadas más de 1.100 empresas y con más de 5 millones de euros. Más del 50% ya se cobra al principio, un 80% de lo que es la solicitud se cobra en lo que es la ayuda hasta finales de marzo, por eso el 31 de diciembre. Y en cuanto a nuevos servicios, además de los 5 que estaban establecidos, pues ahí hay Community Manager, hay desarrollo de aplicaciones móviles, contenidos digitales, etc. Tenemos también cerrada ya lo que son las ayudas de teletrabajo y emprendimiento digital,
¿vale? Aquí fueron 3,5 millones de euros y ahí tenemos pues, servicios de oficina en la nube que son muy de destacar y que se han solicitado, así como la incorporación de nuevas tecnologías digitales emergentes. Pero la que más calado ha tenido y donde más del 50% de las peticiones de emprendimiento digital han venido en la parte de ciberseguridad, ¿vale? El consistorio emeritense ha instalado nuevas porterías antivuelco en los pabellones polideportivos Diocles, La Paz y Nueva Ciudad. Estas porterías están patentadas por la empresa Tutigol e incorporan un sistema antivuelco homologado a base de estabilizadores y ganchos antilesiones con el que se han jugado mundiales de fútbol sala y balonmano. El coste total de la inversión asciende a 12.228 euros, IVA incluido. Este sistema novedoso, antivuelco, hace que apostemos firmemente por la seguridad de las personas que practican deporte en nuestras instalaciones y sobre todo por los menores y las menores que practican deporte en ellas. Les hablamos ahora del tiempo. Las nieblas matinales han vuelto al Valle del Guadiana y Tierra de Barros en esta jornada y se espera que estén presentes de nuevo este martes. El segundo día de la semana se caracteriza por el cielo poco nuboso, probabilidad de brumas y nieblas dispersas en la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios, registrándose valores en los termómetros de 5 y 17 grados en Mérida y 6 y 15 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del nordeste flojos. La pasada noche de Reyes sucedió un incidente que afortunadamente quedó en nada, cuando un conductor de origen italiano maniobró de manera extraña al acelerar entre el público asistente cuando trataba de salir de la rotonda del puente Lusitania, pudiendo haber atropellado a algunas de las muchas personas que se habían congregado en esa zona para ver el discurrir de este desfile navideño. Este hombre fue retenido por agentes de la policía. El suceso quedó ahí y así se lo contamos a través de nuestros medios digitales de Televisión Extremeña, acompañándolo de un vídeo y fotografía que había realizado un compañero periodista que ha colaborado en varias ocasiones con esta casa. Sin embargo, desde una cuenta de Instagram denominada Emergencias Extremadura, que nada tiene que ver con el servicio 112, se publicó un bulo que en nada se parecía a esta información, al señalar que un inmigrante marroquí intentó un atentado terrorista en la cabalgata de Mérida. Esta publicación fue difundiéndose como la pólvora por las redes sociales, utilizando nuestro vídeo como soporte audiovisual para apoyar esta noticia falsa. Espero y deseo que las autoridades den con el autor de esta publicación, cuyo único objetivo era hacer daño con un bulo lleno de tintes racistas y xenófobos sobre un percance que no se parecía al contenido original. Este tipo de comportamientos a través de las redes sociales debe ser castigado con toda la dureza que se expone en la ley, porque este tipo de publicaciones malintencionadas solo tratan de sembrar el odio hacia la inmigración y crispar a una sociedad que no necesita de este tipo de argumentos para enfrentarse entre sí. Pero tan grave es la perversa intención de la cuenta como ayudar a su difusión, por lo que pedimos encarecidamente que no compartan y ayuden a incrementar el tráfico de este tipo de noticias falsas, porque lo que en realidad se está compartiendo es la misma intención, aunque se desconozca su veracidad. Y hablando de veracidad, dénsela solo a noticias publicadas por medios acreditados, los que ejercemos el periodismo con toda rigurosidad, porque es la única herramienta útil para informarse bien y estar seguro de que su contenido responde a la realidad. Buenas noches. Si quieres comer, tienes que venir a La Traviesa. Prueba nuestras especialidades de carnes con buey, vaca premium, paletilla de cordero recental,
y los mejores pescados y pulpo. En Mérida, La Traviesa, en la rotonda del Instituto Santa Eulalia. Los aceites vegetales usados deben ser reciclados. En Rograsa nos encargamos de recogerlos y reciclarlos de forma correcta. Deposite en nuestros contenedores sus botellas de aceite usado para contribuir a un mejor medio ambiente. Somos una empresa autorizada y certificada y disponemos de una red propia de recogida. La próxima vez, antes de tirar su aceite, deposítelos en los contenedores naranjas de Rograsa. ¿Aún no nos has puesto en el canal 8 del mando de tu tele? ¿A qué esperas? Televisión Extremeña en el 8. Y después de la parte informativa entramos ahora a valorar con la opinión de nuestros picoteros la actualidad de esta jornada de este lunes 10 de enero. Una vez han pasado ya las fiestas navideñas y una vez hemos podido disfrutar, bueno, algunos de una manera y otros de otra, porque ha habido familias en las que se han producido contagios y no han podido celebrarlo de forma conjunta, pero se han visto diversas fórmulas para poder pasar estas Navidades. Para hablar de los temas de actualidad, hoy tenemos con nosotros en esta mesa de la picota Juan José Hernández. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal las fiestas? ¿Bien? ¿El resumen? Fiesta no ha habido, porque desgraciadamente yo creo que han sido las peores Navidades, peor que la del año del confinamiento, porque como estabas confinado ya te sabías que estabas confinado, pero ahora que parecía que podías, que no podías, pues al final has tenido que estar medio confinado también y cada uno en su casa, como dije en las anteriores. ¿No? Pero en fin, bien, de salud bien, no ha habido COVID en mi familia, en un nieto que está en Pamplona, que allí hay muchas. El norte está peor, sí. Sí, bien, pero lo demás bien, no hay problema. Nos alegra. José María Paredes, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Las fiestas bien? Las fiestas bien tranquilas, las fiestas se fueron y el virus se quedó. Sí. Bueno, entonces estamos esperanzados, pese a todo, en este año del 2022, donde ya los datos así lo anticipan, ¿no? Fondos europeos, reforma laboral, creación de empleo. ¿Qué quiere que te diga? Una serie de éxitos hasta el punto que hacía muchas décadas que las encuestas al PSOE no le decían que era mucho mejor gestor la izquierda que la derecha. Pero bueno, esto habrá tiempo de hablar. Enhorabuena por ese Madrid que apabulla ante el ocaso de los culés. Este año nos rendimos a la evidencia. ¿Estás teniendo miedo ya para esta semana? Bueno, al margen del fútbol hay otras noticias también. Una vez han pasado estas fiestas, como decimos, nosotros hemos, como saben, dado cobertura en directo a la cabalgata de Reyes y hubo un incidente precisamente casi ya en el tramo final de esta cabalgata entre la avenida José Fernando López, ven ahí las imágenes, y la rotonda del puente Lusitania, en el que un vehículo extranjero, matrícula italiana y conducido también por un italiano junto a otros 3 ocupantes más, pues se metió en contradirección en la rotonda, se quedó, creemos que un poco pasmado por la cantidad de gente que había en ese momento y no se le ocurrió otra cosa que acelerar y para salir de la rotonda que estaba esperando la cabalgata de Reyes, que en ese momento pues estaba detenida en la avenida José Fernández López. Afortunadamente no pasó nada, la gente se apartó y no hubo ningún tipo de atropello. Gracias a la actuación de un policía de paisano y después de la policía local, de agentes pudieron retenerlo, como ven ustedes en las imágenes, lo retuvieron, lo cachearon y lo detuvieron. Parece ser que dio este hombre una tasa de alcohol por encima de la permitida y que todo fue fruto de esa circunstancia. Sin embargo, la noticia no es tanto esa como que hay una publicación en Instagram, una de las redes sociales, de una página, por decirlo de alguna manera, que se llama Emergencia Extremadura, que
ahí lo pueden ustedes leer, apelaba que ese hecho que nosotros contamos con nuestras imágenes se trataba de un intento de atentado en Extremadura, atentado terrorista cometido por un conductor inmigrante. Volvemos a repetir, era italiano el conductor, y esta manipulación de la noticia pues ha circulado por las redes como pólvora. Nosotros tuvimos que desmentirlo con una noticia, con un bulo al día siguiente, y afortunadamente no ha habido más trascendencia. Pero lo grave de todo esto es que se sigan produciendo fake news y que sobre todo haya personas que, con la inocencia de las redes sociales, pues contribuyan a difundir este tipo de bulos, que hacen muchísimo daño a una sociedad que ya de por sí está crispada y de la que no se tiene que encender ningún tipo de mecha para activarla. Estos señores tienen su responsabilidad. Suponemos que las autoridades, tal como nos informaron, han investigado la página y van a proceder contra ella por esta noticia falsa. Son noticias falsas de un portal que nada tiene que ver con los servicios de emergencias y urgencias públicos de la región y se llama Emergencias Extremadura. Si vuelven a haber noticias de este tipo, primero, no contribuyan a difundir ese bulo y segundo, intenten contrastarlas. Para ello, los medios de comunicación que operamos en el sector somos los que cumplimos el código deontológico del periodismo y nunca publicaríamos o haríamos algo así para hacer daño indudablemente a nadie, mucho menos para crispar a la sociedad. Esto es un hecho grave que creo que debe condenarse y por eso lo hacemos aquí, abrimos esta picota con este tema. José María. Bueno, pues totalmente la solidaridad en cuanto a denunciar a todo este tipo de mentiras, de fake, y de manipulación de las noticias. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay debido a qué, porque se ha creado un caldo de cultivo de los negacionistas políticos donde todo lo que no sea escandalera, hay que airearlo en los medios, en las redes, unos con razones y otros sin no. Y también te voy a decir lo siguiente, hay medios de comunicación que no todos cumplen el código deontológico que tú haces referencia, porque en la caverna hay aplaudidores y crispadores profesionales. Pero en esta noticia, totalmente y absolutamente, mi solidaridad con Televisión Extremeña en cuanto al desmentido. Juan José. Pues yo, Fran, darte la enhorabuena, porque cuando una entidad crece, siempre hay detractores, por lo tanto quiere decir que está creciendo, eso está más claro que el agua. Si te vas a nivel... Ahora vamos a hablar de una cosilla que publica El Mundo y enseguida han salido detractores dando la noticia contraria. Luego, en vez de estar preocupado, yo estaría alegre, porque digo, estoy en una emisora que va creciendo porque me nacen enemigos. Luego, enhorabuena. Bueno, pasamos ahora ya a otro tema. Dejamos atrás esta circunstancia que esperamos no se vuelva a repetir y sobre todo recomendarles a nuestros espectadores que tengan en cuenta de qué fuente de información pues toman las noticias. Vamos a otro asunto porque la agrupación de mutuas, o la asociación de mutuas de trabajo, AMAT, ha emitido un comunicado de prensa que nos ha llegado ayer domingo y hoy damos cuenta de ello este lunes, solicitando las altas automáticas por COVID para evitar, dicen, los colapsos en los centros de atención primaria, es decir, en los centros de salud. Ya se han establecido que las bajas por COVID, que por cierto están siendo multitudinarias en este último mes de diciembre, según los datos que ha aportado AMAT, pues son de 7 días. Y lo que piden las mutuas es que el alta se produzca de forma automática, de tal manera que transcurrido ese periodo el trabajador se incorpore de nuevo, si no tiene ningún tipo de síntoma, a su puesto de trabajo, lo que ahorraría, primero, tramitación y segundo, el colapso que se produce por parte de los médicos de cabecera, que son los que tienen que dictaminar el alta de la COVID. Dice que en Extremadura se han incrementado en el mes de diciembre un 1.634% el número de bajas con respecto al mes anterior. Y con respecto a los otros máximos históricos, que fue en el mes de marzo de 2020, de bajas, también ha superado en más de 8.000, concretamente 40.000, procesos más, 40.000 bajas más en Extremadura que en los peores momentos de la pandemia, que fue en marzo, como decimos, de 2020, al inicio de la misma. Por tanto, lo que piden
a las autoridades es que este alta se produzca de manera, como digo, automática para contribuir también indudablemente al colapso que en estos momentos está en los centros de salud y no en los hospitales, afortunadamente, porque la enfermedad no se desarrolla en el grado como se desarrolló con las otras variantes anteriores. Se prevé, por cierto, hoy en una entrevista en la cadena SER, Pedro Sánchez ha dicho que se prevé que entre 4 y 5 millones de españoles padezcan esta variante Omicron del coronavirus. Juan José, ¿a ti qué te parece esta iniciativa? Bueno, la noticia me parece que el Omicron, esto ha sido un tsunami de bajas. Aquí lo has dicho tú, has dado el porcentaje. En el mes de diciembre, aquí en Extremadura, hubo 8.200 bajas, que es un número respetable para el número de trabajadores que tenemos en Extremadura. Y a nivel nacional, casi medio millón. No ha llegado al medio millón, pero casi medio millón. Y enseguida empieza lo que hemos hablado un poquito antes, la guerra de cifras. Sale el Ministerio de Sanidad y dice que son 240.000. Hombre, no es una diferencia muy grande, solo la mitad, pero parece que no cuadra la cosa. Entonces la patronal del sector ha salido diciendo que de alguna forma está preocupado por la enfermedad que sufren los trabajadores, pero también está más preocupado por el caos administrativo que hay en las altas. Y entonces proponen cosas que a mí me parecen muy razonables. Dice, puesto que Sanidad ha dicho que para los contagiados levemente del Ómicron, Sanidad ha regulado una estancia en sus casas aislados de 7 días, bueno, pues a la vez que el médico da la baja, que dé a los 7 días el alta, pero en el mismo acto médico, con lo cual querría decir que se quitaba todo el lío administrativo para que los que no estuvieran muy infectados del Ómicron, pues lo mismo que cogían la baja, pudieran coger el alta a los 7 días, con lo cual se solucionaban muchos de los problemas que hay ahora mismo en la administración para dar las altas y a la vez a las empresas no se les causaría el trastorno económico de tener gente que no puedan estar trabajando. A mí me parece muy razonable, pero claro, las cosas razonables yo no sé, ahora me dirá otra cosa distinta a José María, que las admita este gobierno, porque a mí, de verdad, José María, me gustaría saber cuál es el día del cumpleaños de nuestro presidente para saber cuál es el día que cumple una cosa de verdad. José María. Bueno, después de la sarta de mentiras que siempre nos viene produciendo Juan José en los números, lo voy a ratificar. Cuando él habla de que el Ministerio solamente ha dado 243.000 bajas, no. Ha dado 240.000 bajas hasta el día 23 de diciembre. Faltaban 7. Entiéndeme, ¿por qué intentas manipular? Esa es la primera. La siguiente. Lo que propone la Asociación de Mutuas, que son colaboradoras, no del Gobierno central, no de la Seguridad Social, sino de los gobiernos autonómicos, que con quién negocian estos señores, pues es un apretón más a la economía frente a la enfermedad. Yo dudo que haya juez en este país que considere legal las altas automáticas, la baja y el alta automática. Eso la legislación no lo comprenderá, lo tendrá que estudiar y resolver los tribunales, porque eso no es lógico. Un médico, sin presenciar a un enfermo o sin verle, no le va a dar el alta estando de baja. Eso por ahí. Entonces yo digo, oye, ahora que en Extremadura se están aligerando los procesos informáticos de tal manera que sea mucho más ágil. Y un dato como que voy a hacer incidencia ante los miles y millones de bajas que se están produciendo. Mira, del 1 de diciembre del 2021 al 5 de enero del 2022 en Extremadura se han dado 19.510 bajas. ¿Sabes cuántas se dieron el año pasado a la misma fecha? 14.219. Bueno, ya no es el 1.000, ya estamos hablando de que son el 35%. ¿Que hay que aligerarlo? Sí. ¿Que hay que aligerar los procesos informáticos, que es lo que se está intentando por parte de la Junta y se está consiguiendo? También, pero hay otra, también hay que implementar esta medida y se va a hacer, cuando los enfermeros ya están en disposición de recetar para no
para que los centros de salud y la atención primaria no quede colapsado. Bueno, y eso es una buena medida. El área de salud de Mérida va a ser pionera en eso. Exactamente. Entonces, a partir de este lunes, día 10, se pone un plan pionero en los centros de salud de Mérida para que los enfermeros puedan recetar medicamentos y puedan también dar las... crónicos, para que no colapsen los centros de atención primaria. Yo creo que, si bien en la medida puede ser razonable la que propone las mutuas por el daño económico al empresariado, el raca-raca de siempre, ¿no? Porque estos no dejan de ser también agentes económicos, las mutuas. Entonces yo digo, oye, vamos a ver, primero está la salud o la economía, porque esto habrá que compaginarlo. Y ahora ya nos entran las prisas. Nos entran las prisas cuando ya estamos a menos de una semana de que lleguemos al punto álgido del Omicron, y ya veremos cuando empiecen a bajar, sí, porque ya se ha empezado a bajar en Extremadura. Del sábado al domingo me parece que han sido 1000 afectados menos. Ya empieza esto a frenarse. Ahora, ¿qué es preocupante las bajas laborales? Claro que sí, que también pierde dinero, no solamente el empresario, pierde dinero el trabajador, pierde dinero la seguridad social. Todo pierde, nadie gana. Vamos a estar de todas maneras, se prevé, que hasta mediados de enero con picos altos. Una semana. Efectivamente. Una semanita más vamos a estar con estos picos, fruto evidentemente de las fiestas navideñas. Pero todo parece indicar que si se sigue, España sigue el mismo ejemplo del resto de países, sobre todo Sudáfrica, que fue el pionero de esta variante Omicron, van a bajar las bajas. Van a bajar los contagios, perdón, no las bajas, los contagios. No pretendiendo ser tan largo en mi exposición como José María, pero algunas cosas. Primero, la patronal lo que ha hecho una petición, no nada de juzgado, ha hecho una petición de que sería bueno para evitar tanto trámite administrativo que las bajas y las altas se tramitieran en un acto, se hicieran en un acto único. Sin verlo eso es lo primero. Sin verlo el médico. Acuérdate lo que hemos hablado antes. No, sin verlo el médico. No, de sin verlo el médico. De respetar la palabra. Y entonces, yo creo que eso hay que complementarlo con una cosa que no hemos dicho ninguno de los dos, a mí porque se me ha pasado. Es solamente para aquellos trabajadores que no se hayan recuperado o que se hayan recuperado en el periodo establecido, sino los que no estén bien, lógicamente el alta. ¿Y eso cómo se hace automáticamente? Automáticamente porque el trabajador que es responsable pues dice no estoy bueno, por lo tanto no me doy de alta y ya está, y no va a trabajar. Eso es así de sencillo. Y después, sin por verlo otro lado, médico. La dicotomía que siempre ponéis, menos mal que ya os vais convenciendo, entre salud y economía, no tenéis nada más que copiar a Isabel Ayuso. Mira cómo ha ido Madrid, como el chino, y lo estáis copiando. Efectivamente, mira, después de tanto bulo y fake y mentira, que estoy hartito de escucharte en este programa, y yo creo, y los espectadores también. Entonces yo digo, vamos a ver, cuando a un gobierno, la mayoría de la ciudadanía, el 61%, le dice que ha gestionado bien la pandemia, que ha gestionado bien la economía, que sabe lo que hace, vienes tú, el negacionista, yo en El País. Hombre, no, lo voy a escuchar en El Mundo y la Razón. Pero en vez de hablar de respetar la palabra, respétala. Entonces yo te digo que no te creo. Y como no te creo, no te creerán los miles de espectadores que nos ven esta noche. Yo creo que cuando yo digo lo de judicializar, quiero decir que esa medida pueden pedir peras al olmo, pero esa medida tendrán que proponerla y contemplarla dentro de la legislación vigente. Es lo que quiero decir, no que vaya a haber denuncias, sino para tomar ese tipo de acuerdo y esa pajilla mental de Hamás, lo que tiene que hacer es consultarlo primero legislativamente, si es posible, que yo lo dudo. Bien, a mí no me preocupa en absoluto, de verdad, no me preocupa en absoluto que a ti no te convenza. Sí, que eso es una cosa. Es como decía, hablábamos del fútbol, un hooligan, y que a quién va a convencer a un tío del Barcelona que sea del Madrid o que no sea del Barcelona. Es inmutable. Bien, no me preocupa. Pero te digo una cosa, eso de que es que lo he leído en El País como dogma de fe. Yo te digo una cosa, que debéis estar... Una encuesta. Debéis estar la encuesta más importante que no vale para nada. Que nos íbamos a interrumpir, hombre. Debéis de estar muy preocupados los socialistas, porque estoy viendo que todos los medios afines
por supuesto, tú el que lees El País, te falta que después para oír oyes la SER y que después para ver la televisión oyes la Sexta. Con lo cual tú no vas a salir de la desinformación que tienes. Ahora, cuando vengamos en el tema siguiente que vamos a tocar, ya verás cómo han salido los tres mosqueteros a defender al señor comunista. Verás cómo lo han ido a defender. ¿Quiénes son los tres mosqueteros? Pues ya te lo he dicho. ¿Tú qué quieres? ¿Que me metan en una querella? Claro. Pues ya te lo he dicho. Dilo. Ya te lo he dicho. Vamos a hablar precisamente de ese yo sí tema. te lo voy a decir. Ahora vamos a hablar de las OPAs, las organizaciones profesionales agrarias, que ayer en Valencia pues le dijeron al presidente del gobierno que fue hasta esa ciudad, Pedro Sánchez, que tomase las riendas del Ministerio de Consumo. Más concretamente, le pidieron a Pedro Sánchez que pusiese orden y instase la dimisión o cesase al ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de las polémicas declaraciones que ha realizado sobre la calidad de la carne en España para un diario británico, The Guardian, concretamente acusando a las macrogranjas de vender carne de mala calidad o de peor calidad. Las organizaciones profesionales, las OPAs, como decimos, SAJA, COAG y UPA, han dicho que estas declaraciones tienen muchas repercusiones en Europa porque se ha puesto en duda la calidad de la carne española, que dice cumple con todas las garantías sanitarias y que en España no se vende ni carne de mala calidad ni de segunda clase. Y le han pedido la dimisión del ministro Alberto Garzón. Hasta allí también fueron la plataforma en contra de las macrogranjas, acusando a estos sindicatos agrarios de no saber lo que están haciendo, puesto que dicen que estas macrogranjas contaminan, afectan al medio rural y despueblan los territorios. Bueno, polémica servida de la que vamos a dar cuenta ahora y ponemos este tema sobre la mesa de la picota. José María. Bueno, pues si esto ha cogido el bluff que ha tomado, no ha sido otra cosa que para tapar las corruptelas del Partido Popular en Castilla y León y dar Pablo a la tergiversación y manipulación que hace Pablo Casado, que aquel día tampoco fue a clase, el día que hacía referencia a la salchicha y al 3D, porque manipular una frase de un ministro en una entrevista y sacarla de contexto, cuando dice que las granjas españolas maltratan animales y exportan mala calidad. Que eso es contra la ganadería, no. Lo que hay que saber, el no máster tiene que saber distinguir lo que es agricultura y ganadería extensiva y lo que es macrogranja súper intensiva e industrial. Y lo que yo creo que quiere decir el ministro, que nada tiene que ver la calidad de una ganadería extensiva como la que se produce en Extremadura o Andalucía, con el desastre de acuíferos que están produciendo y devastando también con el gas metano la ganadería, las macrogranjas que se están produciendo en Castilla-León. Por cierto, Castilla-León tiene una curiosidad, que de las 25 macrogranjas más importantes de España, el 20% están en Palencia y Burgos, el 20%. El resto está en Aragón, en la tierra del D'Artagnan, porque si alguien decía los tres mosqueteros, yo lo voy a decir, de D'Artagnan, en Aragón están también otro 12%. Y en las tierras del Pequeño, también hay, me parece que son entre Cuenca y Albacete, pues también hay otro 30%. Con lo cual quiere decir, economía basada en macroindustrias y macrogranjas, pues tiene sus beneficios de exportación, tiene que nos hemos convertido en el segundo país de Europa más exportador de carne de cerdo a China, pero también quiere decir lo siguiente, que eso no va a arreglar la España vaciada, o peor, como el del lenguado de aquí, el monago este, de la Extremadura puteada, cuando aquí no se está produciendo nada de ganadería en la macrogranja. Pero aquí tenemos el vocera del Metidieri o el vocera el Ángel García, el de Asaya,
que son verdaderos voceras, que no, yo creo que ni han leído la entrevista, ni han leído, ni han contemplado nada más que sacarla de contexto electoral para Castilla y León. Dicho esto, voy a ser muy breve ya, digo, oye, ¿Pedro Sánchez lo tenía que haber cesado? Pues yo no lo sé. Porque lo diga el PP, no. Porque lo quiera sacar el PP de Castilla y León y Pablo Casado para tapar las corruptelas de las primarias y ahora lo que ha sucedido en Salamanca, sacarlo en plena campaña, tampoco. Ciudadanos tampoco lo puede sacar porque no se cree nada del PP porque ya le han engañado en Castilla y León. Y es más, digo, oye, hasta el punto de que un ganadero, Arsenio, de COAP, de la Asociación Ecológica de Ganadería de León, dice que no sabe qué pintaban allí, ni Asaja, ni UPA, ni COAP, porque UPA había apoyado incluso la anulación y una demanda ante Europa contra las macrogranjas, con lo cual esto obedecerá a otras cuestiones políticas que no de la ganadería, porque creo que está bien claro que la ganadería extensiva, como dice bien Guillermo, lo mismo que otros productos. Sello de carne de calidad. Los sellos de carne de calidad es lo importante. Y ese es el que certifica que hay calidad. Juan José. Bueno, yo no sé si contestarle a José María antes o decir lo que yo iba a decir de este asunto, pero vamos, ha puesto el ventilador hablando de corrupción del PP, en fin, ¿qué? Todo lo que sea olvidar lo que ha hecho el señor ministro de Consumo comunista. Entonces, el ministro de Consumo ha criticado, en contra de lo que diga ahora José María, y si no me interrumpe lo diré, Quieta la verdad no llueve sobre mojado, ha criticado y ha sacado la pata de banco en muchos productos, hablando del juguete, hablando del azúcar, es decir, se ha salido de su cometido para meterse fundamentalmente en otros que son ajenos a él. ¿Tú le das los cometidos a los olvidando, en fin, Garzón lo que ha dicho textualmente, que desde España se exporta carne de mala calidad de animales maltratados y que las macrogranjas del país se contaminan el suelo y la energía. Eso es lo que ha dicho el señor Garzón. Era tan grave que el gobierno no sabía cómo salir y entonces salió una ministra rápidamente y dijo, no, lo ha dicho a nivel personal. El ministro ha ido a Inglaterra y ha hablado en nivel personal. Y el señor Garzón, como buen comunista, dice, no, lo que he dicho está dicho y lo he dicho a nivel del ministerio, que para eso voy allí. De manera que ese ha sido un eso. Y mira que tiene una ventaja el Garzón que ha hecho una cosa que es imposible hacer en España. Totalmente imposible poner de acuerdo a todo el mundo. Poner de acuerdo a todo el mundo en su contra. Porque no es fácil conseguir que las tres organizaciones agrarias que no se ponen de acuerdo nada, la COA, Asaja y la UPA, no se ponen de acuerdo nada. Entonces se han puesto de acuerdo, han ido a Palencia y cuando iba el señor, no sé si ha ido, ¿tú estás enterado si ha ido en Falcon o ha ido en moto? No lo sé, bueno, ha ido y entonces una manifestación en la puerta donde estaba presentando al nuevo candidato del PSOE en Castilla y León, le han dicho que dimita el señor Garzón. Los tres de acuerdo, pero más, déjame tranquilo, que tú hablas, yo no te he interrumpido. Pero madre mía. Gritaban Garzón fuera en las pancartas, Garzón fuera. Pero es más, es que ha habido, que le ha hecho un piropo ahora indirectamente José María, ha habido dos presidentes de autonomía, Emiliano García Paje. Emiliano García Paje, hombre, dentro de lo político que es Emiliano García, ha dicho las supuestas declaraciones, las supuestas. El miedo es libre. Pero Lambán, el miedo es libre. Lambán, que tiene más narices y que también le ha echado una dice, califica las declaraciones difundidas de desgraciada e insensata. Ese ha sido Lambán. Pero yo echo de menos en estas declaraciones a nuestro presidente. Claro que no. Porque estas desgraciadas e insensatas declaraciones que dice Lambán son una agresión directa a una parte importante de la economía extremeña que se esfuerza en ser competitiva y sostenible. Porque digo una cosa, este señor que ha hablado de la macrogranja
pero aquí se produce carne también en Extremadura. Pero, y entonces esa carne se exporta. Y esa carne, cuando vas a Francia y van a comprar un chulete de carne española, ya no saben si es de macrogranja o si es de intensiva. Entonces le está haciendo un daño enorme a la economía extremeña en ese sentido. Y yo echo de menos que hayan salido, igual que ha salido Emiliano García Paje. Pero es que no lo has oído entonces. Yo no lo he oído. Ah, pues entonces yo sí. No lo he oído. Yo sí lo he oído en televisión. Te lo dirá al oído. No, yo lo he oído. Para no ir donde una región como esta, que no tiene macrogranjas, y defender nuestra economía y nuestra ganadería extensiva principalmente, él propone una cosa que es totalmente razonable: las certificaciones de origen de la carne y trazabilidad. Claro, eso a quién le jode, al lobby cárnico, al señor del Pozo, el de Casademón, el otro, me da igual el nombre, si me da igual, el nombre es lo de menos. Aquí hay 25 o 30 empresas que tienen la macroindustria de las macrogranjas, ¿vale? Y me parece muy bien. Oye, pero que eso, perdona, que eso... Perdón, lo estaba hablando yo. Sí, pero eso de la palabra. Bueno, es igual. Termina ya tu argumento. Bueno, mi argumento es muy fácil y te lo traigo aquí. Los datos demuestran que las macrogranjas han llevado a España fuera de la legalidad medioambiental en la Unión Europea. Y ya estamos denunciados. Esto es lo que quería decir el ministro. Que a lo mejor no lo tenía que haber dicho. Posiblemente. Eso es lo que estamos analizando aquí, efectivamente. Por la repercusión, por ser ministro. Pero la realidad... Para un medio extranjero de lo que significa una industria tan importante para España como es la exportación de la carne. Somos el tercer país que más carne exporta de Europa. Y lo que estamos analizando aquí es precisamente la conveniencia o no de esas declaraciones, porque en ese momento el ministro ejercía como embajador. Si este tema que se está planteando se debiera lavar los trapos sucios en casa y no extrapolarlo al extranjero, que es lo que estamos aquí debatiendo. Yo creo que el señor Garzón, aunque le hayan regalado el ministerio, está dentro de los 23 ministros que se reúnen en el Consejo de Ministros. Allí es donde había que arreglar esas cosas, allí es donde había que decirlo y no hacerse la propaganda haciendo daño a España en Inglaterra. Eso para empezar. Y ahora voy a cubrir un rato de un momentito, a ver si me deja José María, sobre las críticas que ha hecho el señor Garzón a la carne y fundamentalmente a las macrogranjas. Porque yo creo que este señor no sabe que los homínidos se extinguieron porque no comían carne, se extinguieron. Le poco. Segundo, no sabe que la esperanza de vida, y son datos fehacientes, los países que comen más de 40 kilos de carne al año, y España está en 52, ¿sabe cuánto come España? Deja hablar. Ha aumentado la esperanza de vida y son los que mayor esperanza de vida tienen. Esa es otra cosa. Y es incuestionable que la ganadería intensiva, que es, por cierto, la que tenemos aquí, no... ¿Intensiva aquí? Extensiva. No tiene capacidad para suministrar carne a todo el mundo. Se necesitan las macrogranjas. Claro. Porque, las extensivas dan carne selecta para las que lo puedan pagar. Y contaminan los acuíferos. Y las macrogranjas dan para todo el mundo. Carne más contaminando barata, los acuíferos. Porque hay 8.000 millones de personas que hay que alimentar. Y eso es la misión de las macrogranjas. Eso. Bien. Pero la mayoría de las macrogranjas, la mayoría es que los socialistas odiáis a las grandes empresas, no sé por qué razón, las odiáis. Y entonces las macrogranjas lo que hacen... Porque no piensan en el ciudadano. Respeta la mayoría las normativas, pero que además están controladas con unas exigencias enormes de sanidad y medio ambiente. Y si alguna se salta esas normas, la sancionan, o esa es la obligación de los que la vigilan, sancionarla. Por lo tanto, mover el ventilador y decir que todas las macrogranjas son enormemente nocivas para la salud es mentira. Bueno, es mentira. Mira, yo voy a terminar. Un minuto. Ya que ha hecho referencia a Lambán, a ese monstruo de la naturaleza político de Aragón, qué suerte tengo de ser socialista extremeño, pues si fuera socialista aragonés me hubiera ido allí. Que escuche a su consejera y dice estos días pasados:
Es muy preocupante cómo en términos de producción y renta van perdiendo peso el modelo familiar frente al modelo corporativo y las macrogranjas. Que se apunte Lambán a su gobierno y deje de mirar donde no tiene que mirar. Vale. Porque la ganadería extensiva es el futuro, la ganadería extensiva es el futuro. Para alimentar 8.000 millones de personas. No, aquí no hay 8.000. Eso es para los ricos. No, para los ricos. Para los ricos no, para los 25 grandes empresas. Déjame terminar, hombre, si me dejan. Vamos a ver, hablando de Lambán, que no tengo por qué defender a Lambán. Defiende. Pero yo estoy leyendo ahora un libro interesantísimo que te recomiendo, que se llama El rebaño. Yo estoy leyendo otro que te voy a recomendar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguna oveja se sale del rebaño, es decir, Lambán se sale del rebaño, pues mandan a los pastores hay que echarlo. José María, ponerlos en orden. Y hay pastorcillos, y después hay pastores más grandes, y después hay los perros del rebaño. Y entonces todos esos se han puesto de acuerdo para decir, el que se sale, lo matamos. Además, eso yo creo que viene en el argumentario. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros hoy su análisis en torno a estos temas controvertidos que hemos tenido en la mesa de la picota en este lunes, en este primer día tras las fiestas navideñas. Esperemos que cuenten con nosotros, como siempre, para poder informarse en medios como esta casa, Televisión Extremeña. Gracias a José María Paredes. Muchas gracias. Pasarlo bien, Juan José Hernández, gracias también. Oye, este golpe ha salido bien, José María. Te quedan unas pequeñas cosas, pero sí, yo me he quedado. Hemos negociado las intervenciones antes de comenzar. Señores, no hay tiempo para más. Gracias a ustedes también por su atención, instándoles a que nos sigan. Recuerden, en la página web de Televisión Extremeña, donde se pueden informar de los hechos noticiosos más destacables, y también en las redes sociales de esta casa, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y ahora también en Twitch, donde pueden ver la emisión en directo a través de la página web de televisionextremeña.com. Le emplazamos en una nueva edición de este espacio a partir de mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.